Bienvenidos una vez más a la clase de neurocirugía del doctor Lizardi de la Cruz Torres. En el día de hoy vamos a ver las lesiones del sistema nervioso periférico y iniciamos por los objetivos, que son explicar el concepto de neuropatía periférica y manejar su epidemiología, interiorizar los elementos más importantes en sus manifestaciones clínicas, conocer su clasificación y los aspectos relevantes de cada uno, conocer los distintos medios diagnósticos y modalidades de tratamiento y detallar las características de las lesiones principales de los plexos y de las lesiones del disco intervertebral. Este es el caso clínico, el cual veremos más adelante. Así que vamos a empezar con el objetivo 1 y podemos iniciar definiendo las neuropatías periféricas, que incluyen todas las enfermedades que afectan el sistema nervioso periférico, constituido por los nervios periféricos, los nervios craneanos, sabiendo que excepto el 1 y el 2, las raíces espinales, los plexos y los ganglios del sistema nervioso autónomo. La OMS, por su parte, las define como trastornos persistentes de las neuronas motoras inferiores, de las neuronas sensitivas primarias o de las neuronas autónomas periféricas, con manifestaciones clínicas, electrográficas y o morfológicas que denotan la afección axonal periférica y o de las estructuras de sostén. Estas lesiones se encuentran en uno de los 4 niveles en las que podemos ubicar una lesión neurológica, y las mismas pueden ser focales si envuelven una sola raíz o nervio, o difusas si envuelven múltiples nervios periféricos o raíces. Ahora bien, desde el punto de vista clínico-quirúrgico, las patologías del nivel periférico pueden localizarse a nivel de las raíces de los plexos y de los nervios. Las lesiones de los plexos y de los nervios, por su lado, son más comunes en los países en vía de desarrollo, por lo general debido a riñas o traumas por accidentes de vehículos de motor. La razón más frecuente de la afectación de las raíces nerviosas son la espondilosis cervical degenerativa y la enfermedad discal. Y las raíces cervicales C5 y C6 son las más comúnmente afectadas por la espondilosis cervical. C7 es la más frecuente afectada por la enfermedad discal cervical. Y las raíces lumbares L5 y S1 son las que más se afectan por hernias discales lumbares. En Estados Unidos, aproximadamente 20 millones de personas, según los datos epidemiológicos, tienen alguna forma de neuropatía periférica, y la prevalencia mundial es cercana a 2.400 por 100.000 habitantes por año, aumentando con la edad a 8.000 por 100.000 habitantes por año. El tipo más frecuente es la parálisis facial periférica idiopática o de Bell, seguida por el síndrome del túnel del carpo. Pasando al objetivo 2, vemos que podemos clasificar las neuropatías según distintos sistemas: el sistema afectado, pudiendo ser motor, sensitivo o autonómico; el tipo de fibras afectadas, siendo fibras gruesas o fibras finas; el perfil temporal, agudas, con un inicio de hasta 4 semanas, subagudas de 4 a 8 semanas y crónicas mayor de 8 semanas, y también según su etiología. Además, según el patrón de afectación clínico, se pueden dividir en mononeuropatía, mononeuropatía múltiple, polineuropatía y polirradiculoneuropatía. Vamos a iniciar hablando de las mononeuropatías, y en este caso hablaremos de la parálisis facial, donde el nervio craneal, el par craneal, es el más afectado. Sus causas incluyen la parálisis de Bell, los tumores del ángulo puntocerebeloso, carcinomatosis meninge, fracturas de base de cráneo, tumores, infecciones del oído medio, Guillain-Barré, Miller-Fisher, herpes zóster y tumores de la glándula parótida. Por lo general alcanza su punto de mayor gravedad dentro de las 24 horas y se asocian a menudo con dolor en la mastoides. Dependiendo de su localización, puede afectar al gusto, y la parálisis del músculo del estribo causa hipoacusia. La parálisis facial parcial se debe generalmente al bloqueo de la conducción y se recupera completamente, aunque alrededor del 15% de los pacientes desarrollan degeneración axonal
y tienen una recuperación incompleta y persistente asimetría. La parálisis de Bell puede ser debida a la infección por herpes simple. El síndrome del túnel carpiano es la neuropatía por atrapamiento más frecuente, con una incidencia de 12 casos por 100.000 habitantes. Esta afectación aparece con más frecuencia en personas de 30 a 60 años y es más común en mujeres que en hombres. Se debe a la compresión del nervio mediano en el marco del retináculo flexor de la muñeca y se presenta con adormecimiento y hormigueo en los dedos primero, segundo, tercero y la mitad radial del cuarto dedo. El dolor y el hormigueo generalmente no se irradian por encima de la muñeca y despiertan al paciente del sueño. Las causas que contribuyen son la predisposición genética y el uso excesivo de las manos, lesiones traumáticas en la muñeca, artritis, embarazo, obesidad, mixedema, acromegalia e infiltración del retináculo flexor en la amiloidosis secundaria y hereditaria. Su diagnóstico se confirma con electromiografía, que muestra un aumento de la latencia distal motora y un enlentecimiento de la velocidad de conducción sensitiva a través del carpo. Y el tratamiento puede ser conservador si la afectación es leve, con reposo y uso de férula nocturna. Se ha descrito que las inyecciones locales de corticoides pueden proporcionar un alivio transitorio y el tratamiento más eficaz descrito es la liberación quirúrgica del nervio mediante la apertura del ligamento transverso del carpo. En dicho sentido, la lesión del nervio mediano produce dos síndromes más. Y estos síndromes son el síndrome de la mano del predicador, originado cuando la lesión se ubica a nivel del codo o por encima, produciendo incapacidad para flexionar los primer y segundo dedos. Esto origina, al cierre del puño, la pose característica que da validez este término. También el síndrome de la mano de simio, que se produce por la lesión del nervio mediano a nivel de la muñeca, debido a que el aproximador lleva al dedo grueso al mismo plano de la mano y se atrofia la musculatura tenar, adquiriendo la mano la apariencia de la mano de un mono. Otra mononeuropatía es la parálisis del nervio cubital, que se produce la mano en garra cubital. Los síntomas más frecuentes son hormigueo, entumecimiento y dolor en los dedos meñique y anular. Los pacientes más gravemente afectados presentan debilidad en los músculos de la mano inervados por el nervio cubital, de los cuales el primer interóseo dorsal es el más obvio y en casos extremos la rama del flexor profundo del dedo meñique y el flexor cubital del carpo. Si la lesión es en la muñeca, los dos últimos músculos no se ven afectados. La localización más frecuente de compresión es el canal epitrócleo oleocraneano en el codo y la electromiografía permite confirmar el lugar del atrapamiento del nervio. Se puede tratar de forma quirúrgica. En el codo se realiza una transposición del nervio a la cara anterior y listo. También tenemos la parálisis del nervio radial, que puede ser dañado por heridas o fracturas de la parte superior del brazo. Sin embargo, la causa más frecuente de la lesión es la compresión en la parte posterior del húmero cuando el paciente se encuentra en estado estuporoso, paralizado o en estado de embriaguez. Por eso la denominada parálisis del sábado por la noche, lo que origina una caída de la muñeca y los dedos, presentando un deterioro de la sensibilidad en la región de la tabaquera anatómica. Afortunadamente, la recuperación espontánea es la regla y el tratamiento es la utilización de una férula sosteniendo la muñeca en extensión. El nervio se descomprime si la parálisis dura más de 12 semanas y su diagnóstico se confirma por electromiografía. Su pronóstico suele ser bueno en lesiones agudas y el tratamiento quirúrgico se reserva para las compresiones crónicas. Tenemos por otro lado la meralgia parestésica, que es cuando hay compresión del nervio femorocutáneo o cutáneo lateral del muslo a medida que pasa bajo el ligamento inguinal, causando hormigueo y entumecimiento de la cara lateral del muslo. En general hay hiperestesia o disestesia en el área correspondiente y a veces zonas de anestesia. No existen trastornos motores ni alteraciones de los reflejos osteotendinosos. Los síntomas pueden empeorar si el paciente se mantiene de pie o camina durante periodo prolongado.
El reflejo rotuliano se conserva, a menudo se mejora por sí solo y la mayor parte es de etiología desconocida, aunque se facilita por la hiperlordosis en el embarazo, la obesidad, el uso de cinturones o fajas apretadas. Su diagnóstico es clínico y puede confirmarse con los estudios electrocardiodiagnósticos como los potenciales evocados somatosensoriales del nervio femorocutáneo. Hay fármacos que pueden ser utilizados para el tratamiento del dolor neuropático, también infiltraciones locales con esteroides y anestésicos. Si fracasan estas medidas, entonces se podría valorar la cirugía descompresiva del nervio. También está la parálisis del nervio peroneo común, que se ve afectado con frecuencia por la compresión de la cabeza del peroné al cruzar las piernas, la presión durante el sueño prolongado, durante la anestesia o el coma, el uso regular de botas altas, las lesiones producidas por fracturas de peroné, el traumatismo directo y por el yeso. Se caracteriza por una disminución de la sensibilidad, entumecimiento u hormigueo en el dorso del pie y en la porción externa e inferior de la pierna. Cursa con debilidad en la flexión dorsal del pie y los dedos del pie, denotando el llamado pie caído. El diagnóstico se confirma por la electromiografía, el pronóstico suele ser bueno en lesiones agudas y el tratamiento quirúrgico se reserva para las compresiones crónicas. Dicho esto, pasamos a las mononeuropatías múltiples, que es la afectación de varios troncos nerviosos de forma asimétrica y asincrónica, es decir, de forma sucesiva en el tiempo. Según el patrón electromiográfico axonal o desmielinizante, podemos distinguir diversas etiologías. Ante un patrón axonal se han de descartar las vasculitis, ya sean sistémicas o aisladas del sistema nervioso periférico, las enfermedades del tejido conectivo como el lupus, como la artritis reumatoide, la enfermedad de Sjögren, la crioglobulinemia, la diabetes mellitus, entre otros. Ahora bien, la afectación, si fuese un patrón desmielinizante, las posibles etiologías incluyen la neuropatía motora multifocal, esta neuropatía desmielinizante crónica que cursa con bloqueo selectivo de la conducción nerviosa motora y responde al tratamiento con inmunoglobulinas humanas intravenosas. También debemos descartar el síndrome de Lewis-Sommer y la neuropatía tomacular. Pasemos a las polineuropatías. Este término engloba enfermedades tanto inflamatorias como degenerativas del sistema nervioso periférico, es decir, que afecta varios nervios periféricos de una forma habitualmente simétrica, difusa y distal, sin sistematización radicular y de presentación gradual. Generalmente la afectación es sensitiva, motora y vegetativa, aunque predomina alguna de ellas entre las distintas variedades clínicas. Este es el patrón de afectación más frecuente y también el que tiene una etiología más numerosa. En general, las polineuropatías se pueden dividir en hereditarias y adquiridas. En las polineuropatías hereditarias, estas pueden dividirse a su vez en dos grupos principales, que son los síndromes, en lo que la neuropatía es la parte principal y única manifestación de la enfermedad, y otra en que hay síndromes donde la neuropatía forma parte de un cuadro más amplio de afectación neurológica o sistémica. En el primer grupo podemos incluir la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la neuropatía tomacular, la neuralgia amiotrófica hereditaria, las neuropatías sensitivas hereditarias y las neuropatías hereditarias exclusivamente motoras. En el segundo grupo, este está formado por una extensa lista de entidades raras en las que la neuropatía puede ser una de las múltiples manifestaciones clínicas, como ocurre en la polineuropatía amiloidótica familiar, sobre todo la porfiria intermitente aguda, la enfermedad de Refsum y la adenomieloneuropatía, entre otras. Ahora bien, las polineuropatías adquiridas
son importantes ya que la principal es la neuropatía diabética, que es la forma más frecuente de polineuropatía en países industrializados. A nivel mundial sigue siendo la lepra. Sin embargo, la forma más frecuente es la polineuropatía distal sensitivo-motora, presente en una cuarta parte de la población diabética. Esta neuropatía suele tener un inicio insidioso, un curso progresivo y un claro predominio de afectación sensitiva de inicio en los dedos del pie en forma de síntomas positivos, llámense parestesia, un dolor quemante, o síntomas negativos como adormecimiento y acuarchamiento. El déficit motor, en caso de estar presente, es leve y de predominio distal, por lo que la existencia de una marcada afectación de la fuerza muscular nos deberá hacer pensar en otros tipos de neuropatía. Y los reflejos aquí suelen estar disminuidos o abolidos. Las complicaciones tardías de la neuropatía diabética incluyen cambios tróficos, con úlceras en los pies y articulación neuropática, la articulación de Charcot. En casos típicos, la historia clínica y la exploración neurológica son suficientes para establecer el diagnóstico de una polineuropatía distal sensitivo-motora. El tratamiento de cualquier forma de neuropatía diabética incluye un control estricto de la glicemia, como también la hemoglobina glicosilada, menor del 6%, e información al paciente con relación a la nutrición, ejercicio físico y pérdida de peso si fuese necesario. También tenemos las neuropatías tóxicas, que abarcan las neuropatías secundarias a exposiciones masivas al producto, ya sean accidentes o intentos autolíticos, y aquellas producidas por la exposición prolongada al mismo, habitualmente con un carácter doméstico social. Por ejemplo, el alcohol etílico, el ocupacional, tóxicos industriales como el plomo, y por consumo de fármacos neurotóxicos. Las neuropatías por fármacos suelen producir una neuropatía de tipo axonal con afectación sensitiva, como por ejemplo la del cloranfenicol, el etambutol, la hidralazina, la isoniazida, y sensitivo en los casos de la colchicina, el litio, la amiodarona, entre otros. También tenemos las polineuropatías del paciente crítico, que ocurren en el 50-70% de los pacientes que presentan sepsis y fallo multiorgánico, que es una situación actualmente denominada como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la cual se desarrolla en el 50% de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos. El primer hallazgo clínico suele ser la dificultad para la desconexión de la ventilación mecánica en pacientes que llevan más de una semana en una unidad de cuidados intensivos, y menos frecuentemente la aparición de pérdida de fuerza en las extremidades sin afectación de los pares craneales. Existe hiporreflexia y los estudios electrofisiológicos muestran signos de polineuropatía axonal sensitivo-motora. En casos leves y moderados, la recuperación suele ser completa, mientras que los pacientes con afectación grave tendrán debilidad residual, casi siempre permanente. No existe un tratamiento específico, aunque se deberá iniciar precozmente la fisioterapia. Tenemos la polisradiculoneuropatías, donde en estos pacientes la debilidad ocurre a nivel distal y también proximal de las extremidades inferiores y superiores debido a la afectación radicular. Es el patrón típico de las neuropatías disinmunes, como el síndrome de Guillain-Barré, que tiene un inicio agudo, o la polisradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica de forma crónica. El síndrome de Guillain-Barré constituye la causa más frecuente de neuropatía de instauración aguda en nuestro medio y se manifiesta por un cuadro de tetraparesia arrefléxica, asociada frecuentemente a parestesias en las extremidades. Su incidencia varía entre 1 y 2 casos por 100.000 habitantes por año, y entre los subtipos más frecuentes tenemos
Primeramente, la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que sigue siendo la forma más frecuente, con un 95% de los casos. Las formas axonales suponen el 5% y el síndrome de Miller-Fisher es un cuadro de inicio agudo caracterizado por oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Tiene una incidencia anual de un caso por millón de habitantes. El diagnóstico es inminentemente clínico, apoyado en el examen del líquido cefalorraquídeo y en el estudio neurofisiológico. ¿Qué vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Vamos a detectar la típica asociación albúmino-citológica, un aumento de proteínas con celularidad normal. A partir de la primera semana, los estudios neurofisiológicos ponen en evidencia signos de una polirradiculoneuropatía de tipo desmielinizante y de tipo axonal en la primera y segunda anteriormente mencionadas respectivamente. Con relación al tratamiento, el paciente debe ser hospitalizado y se debe monitorizar la capacidad vital, el pulso, la tensión arterial y la capacidad para toser y tragar, y proceder en caso necesario al ingreso en una unidad de cuidados intensivos, si se precisa aporte ventilatorio. El tratamiento se basa en la administración de plasmaféresis e inmunoglobulinas humanas intravenosas en altas dosis, 400 miligramos por kilogramo de peso al día, durante 5 días. A los 6 meses, el 85% de los pacientes deambulan con normalidad y un 15% queda con algún tipo de secuela motora y un 5% persiste con una secuela grave. La mortalidad se sitúa en un 5%. También tenemos la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, que en la literatura anglosajona ocurre a cualquier edad con un pico de mayor incidencia en la quinta y sexta décadas de la vida, predominando en varones. El curso puede ser crónico, progresivo, episódico, remitente o monofásico con un comienzo agudo. La presentación clínica más frecuente es en forma de una polineuropatía sensitivo-motora de instauración lenta y suele comenzar con debilidad proximal, aunque también puede ser distal, con hipo o arreflexia y con alteraciones sensitivas objetivas, sobre todo de la sensibilidad profunda. El diagnóstico es clínico, apoyado con la electromiografía y en el estudio de líquido cefalorraquídeo. En casos típicos, no será necesaria la biopsia del nervio periférico y la mayoría de los pacientes presentan hiperproteinorraquia con una media de 1.3 gramos sobre litros y un recuento celular normal. El estudio neurofisiológico muestra datos de una neuropatía desmielinizante y existen estudios controlados que demuestran la eficacia de los corticoides, plasmaféresis e inmunoglobulinas humanas intravenosas en altas dosis. Bien, pasando al objetivo 3, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, diciendo que las neuropatías periféricas se caracterizan por una combinación variable de la alteración del tipo sensitivo motor y autonómico. Los reflejos musculares suelen estar disminuidos o ausentes, sobre todo los aquilios. La clínica variará en función del tipo de neuropatía que presente el paciente: mononeuropatía múltiple, polirradiculoneuropatía o polineuropatía, como ya hemos visto. En el patrón de afectación clínica más frecuente, que es la polineuropatía, la afectación sensitiva o motora ocurre a nivel distal de las extremidades, con un inicio generalmente a nivel de las extremidades inferiores. Y si bien las neuropatías periféricas corresponden a un sinnúmero de etiologías, las afectaciones del sistema nervioso periférico tienen algunos elementos comunes entre ellas, como son los trastornos motores, las parálisis o paresias que afectan el deterioro e inervación de los nervios periféricos, casi siempre bilaterales y simétricos. El tono muscular y los reflejos disminuidos o abolidos. En la mayoría de los casos, los trastornos motores predominan
en los miembros inferiores y son distales. En las formas mielopáticas, entonces puede haber aumento del volumen palpable en los nervios periféricos. También trastornos sensitivos que por lo general inician con parestesias y disestesias, sensaciones de amortiguamiento, de adormecimiento, de hormigueo, dolores vivos con sensación de desgarramiento y de quemazón. Objetivamente pueden encontrarse hipoestesias o anestesias de predominio distal en guante o en bota. Trastornos tróficos, que son más o menos acentuados teniendo en cuenta la etiología, especialmente también el tiempo de afectación. La piel y las zoneras son frecuentemente comprometidas, con piel lisa y brillante, escamosa, con pérdidas de pelos y uñas, que a la vez se muestran estriadas y frágiles. El tejido celular subcutáneo muestra cierto grado de edematización. Atrofia muscular, que es muy frecuente por dos motivos fundamentales: por el trastorno trófico, propiamente dicho, y por el desuso. En casos avanzados hay úlceras y escaras, incluso con pérdidas de extremidades distales. De igual manera, presentan trastornos neurovegetativos, siendo los más importantes la anhidrosis, trastornos intestinales como diarrea o estreñimiento, impotencia, poliaquiuria en casos avanzados, hipotensión ortostática. También se ha descrito taquicardia y salivación exagerada. Y también tenemos el dolor, que es frecuente en las neuropatías de fibras finas a nivel distal de las extremidades, sobre todo en los pies y descrita por los pacientes como quemazón o ardor. Para pasar al objetivo 4, vamos a hablar del diagnóstico. El enfoque diagnóstico, en este caso, de un paciente con neuropatía debe intentar cumplir los siguientes objetivos: situar la lesión dentro del sistema nervioso periférico, establecer el mecanismo lesional, ya sea axonal o desmielinizante, y la causa con el fin de aplicar el tratamiento más adecuado. Entonces, la historia clínica y la exploración neurológica son fundamentales para identificar el patrón clínico de la neuropatía. Para ello, es preciso tener en cuenta el tipo de sistema afecto, motor, sensitivo o autonómico, y la distribución simétrica, asimétrica, distal, proximal. Además, se recabará información sobre la forma de inicio, aguda, subaguda o crónica, y los posibles antecedentes familiares de neuropatía. Los antecedentes personales también van a ser relevantes de cara al diagnóstico etiológico: diabetes, ingesta etílica, consumo de tóxicos o fármacos o exposición a tóxicos, enfermedades del tejido conectivo, entre otros. Entonces, hay pruebas complementarias para el diagnóstico diferencial. Entonces, luego de identificar el patrón clínico, mononeuropatía múltiple, polineuropatía o poliradiculoneuropatía, y realizar el estudio electrodiagnóstico que nos va a informar de si la neuropatía es axonal o desmielinizante, se podrán solicitar diversas pruebas complementarias como análisis de sangre o orina, punción lumbar y en ocasiones biopsia del nervio periférico, encaminadas a descartar las diferentes etiologías correspondientes a cada patrón clínico. En los estudios neurofisiológicos de un paciente con neuropatía periférica, la electromiografía permite confirmar el diagnóstico, establecer la modalidad de afectación predominante, motora sensitiva o ambas, y, sobre todo, diferenciar entre neuropatías axonales y desmielinizantes. Las lesiones axonales se van a caracterizar por una disminución de la amplitud de la respuesta motora con velocidades de conducción nerviosa y latencias distales normales. Y un hecho a tener en cuenta es que la electromiografía solo permite el estudio de fibras mielínicas gruesas, por lo que la exploración podrá ser normal en las neuropatías con afectación exclusiva de fibras finas. De igual manera, tenemos pruebas de laboratorio
como la inmunoelectroforesis, que es esencial para descartar la existencia de bandas monoclonales y orientar hacia una neuropatía paraproteinémica. Estudios adicionales estarán justificados en casos seleccionados que tengan una base clínica de sospecha diagnóstica de una determinada enfermedad, aunque en general irán encaminadas a evaluar la posible asociación de la neuropatía a condiciones asociadas. En el tratamiento, este depende de la causa subyacente de la neuropatía. Las neuropatías por atrapamiento mejoran con la cirugía descompresiva del nervio, y en los demás casos será de gran utilidad una serie de medidas generales basadas en evitar cualquier tipo de tóxico potencial para el sistema nervioso periférico, cuidado de las zonas afectadas para impedir la aparición de lesiones cutáneas y medidas de rehabilitación como fisioterapia, reducción de peso, soportes ortésicos, entre otros. También para el tratamiento del dolor neuropático hay fármacos de primera línea que son los antidepresivos tricíclicos como la duloxetina y la venlafaxina y los anticomerciales como la gabapentina y la pregabalina. Si no son efectivos, entonces se podrá utilizar fármacos de segunda línea como el tramadol o de tercera línea como los analgésicos opioides. También puede ser de utilidad los parches transdérmicos de lidocaína al 5% y de capsaicina en altas dosis. Ahora pasamos al objetivo 5 y vamos a hablar de las lesiones primarias de los plexos, en la que se describen tres grandes síndromes, principalmente el síndrome radicular superior o parálisis de Herb-Duchenne, donde se debe a la afección de las raíces C5 C6 y se observa después de un accidente de motocicleta o en la infancia por traumas obstétricos. Este va a estar caracterizado por la incapacidad del paciente para separar el brazo del cuerpo. La extremidad atrófica adquiere la posición prona forzada y el paciente adopta una posición característica que se ha convenido en llamar propina de portero. Debemos recordar que en estos casos la mano permanece indemne, aunque no puede hallar una posición funcional útil. El segundo síndrome a conocer es el síndrome radicular inferior o parálisis de Clonky-de-Jerin, en este se encuentran afectadas las raíces de C8 y T1. Se produce durante caídas cuando el paciente intenta sujetarse de algo. En esta se pierden los movimientos de la musculatura intrínseca de la mano y de los flexores y extensores largos del dedo, de modo que aunque el brazo pueda moverse en cualquier posición, no hay función útil en la mano. Frecuentemente se observa el síndrome de Horner caracterizado por discreta tosis palpebral, miosis y enoftalmo. El último síndrome visto en las lesiones primarias de los plexos es el síndrome medio, donde hay una lesión de la raíz de C7 y es muy raro. Pasamos ahora a las lesiones de los discos intervertebrales, recordando que el disco intervertebral es una estructura que se encuentra interpuesta entre dos vértebras adyacentes a nivel tanto cervical como dorsal y lumbar, actuando como distribuidor de cargas con el fin de proteger las apófisis articulares posteriores de las vértebras. De esta forma amortigua la carga y estabiliza el movimiento entre dos vértebras. Está compuesto por los siguientes elementos que tenemos en pantalla: una parte gelatinosa central llamada núcleo pulposo. Su composición es de 88% agua y está tabicado por tractos fibrosos. También hay una parte periférica llamado el anillo fibroso, constituido por tejido cartilaginoso y fibras de colágeno en láminas concéntricas, impidiendo toda exteriorización de la sustancia del núcleo, y un platillo vertebral compuesto por estratos de cartílago y alino, formando el límite somático vertebral. Dicho esto, vamos a hablar de la espondilosis cervical, también conocida como espondiloartrosis, también osteoartrosis, provocada por degeneración del disco
y protrusión del mismo con excreción ósea exagerada de las vértebras adyacentes. Constituye una razón importante en el cuadro de estenosis del canal vertebral cervical y es la razón más frecuente de compresión medular cervical crónica, debiendo existir un canal medular más estrecho de lo normal para que el cuadro clínico se produzca, porque el canal cervical oscila entre 15 a 20 milímetros de ancho. Esta lesión puede afectar tanto a la médula espinal, causando una mielopatía compresiva, como a las raíces nerviosas, causando radiculitis. Las raíces más frecuentemente afectadas son en el mismo orden C6, C7 y C5. El inicio de esta enfermedad es insidioso y se caracteriza por parestesia seguida de dolor de distribución radicular con carácter focal, el cual es más intenso al despertar y se exacerba con el movimiento del cuello por un ejercicio inusual. El diagnóstico se realiza con radiografías AP lateral y oblicuas izquierda y derecha. La combinación de mielografía cervical con medio de contraste hidrosoluble y tomografía permiten obtener datos precisos tanto a nivel transverso como axial. Su tratamiento es conservador, iniciando con un collarín cervical, y si no hay mejoría, entonces se van a iniciar medidas físicas como la tracción cervical, la inmovilización, el ultrasonido, el calor y medicamentos analgésicos, relajantes musculares y sedantes. Si con esto el paciente no mejora y su cuadro persiste, entonces se evalúa la posibilidad de una neurocirugía descompresiva, ya sea anterior con la técnica de Cloward o Robinson, lateral o posterior. El tipo de táctica quirúrgica depende de la patología en sí y el pronóstico suele ser bueno. Y siguiendo con las lesiones de los discos intervertebrales, vamos a hablar de las hernias. Una hernia se define como el desplazamiento del disco intervertebral a través de una fisura del anillo fibroso que produce rigidez de la columna vertebral y compresión de la médula y de las raíces nerviosas. En sentido transverso, las hernias pueden ser laterales, paramedianas y medianas, y según sus características, la hernia discal puede ser subligamentaria, simple o migrada, con irritación del nervio y lumbalgia, y en estas la impotencia funcional es importante. Transligamentarias excluidas, no hay compresión del nervio, pero sí síntomas radiculares. Extruida, cuando la sustancia nuclear sigue en continuación con el disco y el ligamento común vertebral posterior queda desgarrado. Algunos pacientes se recuperan sin modificarse el estado de la hernia. También puede ser secuestrada, y es cuando el núcleo rompe el anillo y el ligamento longitudinal posterior. Esta suele ser muy dolorosa, tanto en la región lumbar como en el miembro inferior, y puede existir una alteración del control vesical. Bien, y las hernias discales de igual manera presentan 4 fases de desarrollo, yendo de menor a mayor. Estos son protrusión, extrusión, herniación y migración. Seguimos con las hernias discales cervical. La enfermedad discal cervical es un problema común. Se observa en alrededor del 2% de las admisiones hospitalarias en Estados Unidos y se encuentra estrechamente ligada a la espondilosis cervical degenerativa. Hasta demostrarse lo contrario, el dolor con patrón radicular en extremidad superior en un paciente mayor de 50 años de edad es sintomático de herniación discal y o espondilosis cervical comprimiendo una raíz nerviosa. Las causas de herniación discal cervical son multifactoriales. Con la edad, por ejemplo, el núcleo pulposo se deshidrata y aplica una mayor presión al anillo fibroso. Este anillo puede fisurarse y permitir una salida súbita del núcleo. Para afectar la raíz nerviosa, los discos deben sufrir herniación posterior. Esto se debe a 2 razones. La primera es que el anillo fibroso en su parte anterior es sólido e íntegro, mientras que en su parte posterior es incompleto. Y la segunda razón es que el ligamento longitudinal anterior es más ancho y más fuerte desde el punto de vista anatómico que el ligamento longitudinal posterior, que es más estrecho.
El tipo de hernia cervical más frecuente es la forma lateral. Si la misma se aplica sobre la raíz de C5, provoca debilidad del músculo deltoides e hiperestesia en la cara externa del hombro. En C6 provoca debilidad de la flexión del brazo, disminución del reflejo bicipital e hiperestesia del área tenar. En la compresión de la raíz de C7, la debilidad es notada en los músculos extensores del brazo, disminución del reflejo bicipital, tricipital e hiperestesia en el índice y dedo medio. En C8 provoca debilidad de la musculatura interósea, síndrome de Horner e hiperestesia en el área hipotenar y el dedo anular. La raíz de T1 es raramente afectada. También hay otro tipo de hernia que es la medial, es rara y se produce cuando el disco sufre herniación en la línea media. Los síntomas pueden observarse en las extremidades superiores e inferiores, traducidos como dolor y paresis. El diagnóstico lo vamos a realizar con la historia clínica y la realización de imagen de resonancia magnética de la columna cervical, y el tratamiento inicial es conservador, salvo se sospeche y confirme compresión medular. En este caso se requiere neurocirugía descompresiva. Bien, y por último tenemos la hernia discal lumbar, la cual es responsable de aproximadamente el 90% de las lesiones del disco intervertebral a este nivel. Produce la denominada lumbociática, un síndrome muy común con carácter focal, traducido por la irritación de las raíces constitutivas del nervio ciático. Las raíces más frecuentemente afectadas son L5 en el nivel L4-L5 y S1 en el nivel de L5-C1. La afectación consiste en, como ya se mencionó, la salida del núcleo pulposo a través de una fisura del anillo fibroso intervertebral. Este cuadro clínico se caracteriza por tener carácter focal monoradicular, ser tendente a la resolución espontánea y presentar ausencia de signos de enfermedad en el resto de la economía. Al examen físico se pueden evidenciar signos del ACG positivo, signo del timbre, dolor espontáneo al esfuerzo y a la presión digital paravertebral irradiado al dermatoma correspondiente, disminución o abolición de los reflejos rutulianos en la raíz de L5 y aquilio en la raíz de C1, y escoliosis compensatoria en la radiografía y a la inspección. El diagnóstico se confirma a través de imagen por resonancia magnética y radiografía de la columna lumbar, y el tratamiento puede ser clínico con analgésicos, relajantes musculares, sedantes, reposo, fisioterapia y disminución de peso. Estos pilares constituyen el tratamiento conservador, o el tratamiento podría ser también neuroquirúrgico. En este último, el abordaje se hace a través de foraminectomía, hemilaminectomía o laminectomía, según el caso y la edad del paciente. Ahora pasaremos a un video.
Muy bien, este es el caso clínico que nos habla de un paciente masculino de 17 años de edad con antecedente de accidente de motocicleta ingresado en unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de trauma craneoencefálico severo. 9 días después de su ingreso, a usted le toca rondar y usted nota que el mismo presenta dificultad para la desconexión de la ventilación mecánica y aparición de pérdida de fuerza en las extremidades. A la de alta la recuperación fue completa, pues se le inició precozmente la fisioterapia. Entonces, ¿qué tipo de neuropatía presentó este paciente? Vamos a concluir diciendo que la afectación de los nervios periféricos observada en el curso de distintas enfermedades es una causa fundamental de morbilidad incapacitante. Los presuntos factores etiológicos son variados, numerosos y confusos, debido a la complejidad de sus modos de acción, sus interacciones, así como también por la naturaleza de las lesiones bioquímicas y estructurales que éstas provocan. Y aunque el tratamiento dista de ser satisfactorio y es difícil aplicar medidas preventivas, nuevas tecnologías y modalidades de tratamiento, no solamente farmacológicos, sino también en otros aspectos, dan una luz de esperanza a estos pacientes. Sin más por el momento, suscríbanse al canal, denle me gusta a este y los demás videos y queden atentos para nuevos videos. Gracias por su atención, hasta la próxima.